Buenas noches para todos nuestros amigos que se conectan por las redes sociales. Estamos muy contentos de poder llegar a la cuarta noche de esta serie de Basta de Silencio, donde hemos tratado temas y donde seguiremos tratando temas muy interesantes acerca del abuso y la violencia y cómo prevenirla, cómo ayudar a nuestra sociedad, a nuestra comunidad a prevenir cualquier tipo de violencia. Esta noche me acompaña la doctora Yadira Procel y el abogado Fernando Muñoz, a quienes les damos una cordial bienvenida. Gracias, muy amable. Una alegría poder tenerlos aquí. La doctora Yadira Procel, ella tiene un doctorado en psicología, tiene una maestría en educación y desarrollo social, tiene un diplomado en neurodidáctica y en neurodesarrollo y también es escritora de algunos artículos de psicología y de educación. Nos acompaña también, como les dije, el abogado Fernando Muñoz. Él es el director del área legal de la Iglesia Adventista en el Ecuador y es una alegría poder compartir con ustedes. Y vamos a tratar algunos temas interesantes hoy acerca de los mitos y realidades acerca del abuso infantil. En este caso vamos a hablar del abuso de menores. Y vamos también a ver cómo activar ese mecanismo de defensa, cómo activar esa alerta, cómo saber los protocolos que necesitamos implementar si es que descubrimos algún tipo de abuso, ¿no? Así que ellos dos nos van a ampliar más adelante acerca de este tema. Pero antes queremos saludar a todos los que nos ven por medio de las redes sociales, Adventistas Ecuador, Adventistas MES, Adventistas MEN, un saludo para ustedes, para los que nos escuchan por la radio Nuevo Tiempo también. Es una alegría poder tener esta serie especial en contra del abuso y la violencia, una campaña de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que la lleva a cabo desde el año 2002. Pero antes de comenzar yo quiero que inclinemos el rostro para orar. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por este día, por tu compañía, Señor, y por darnos la oportunidad de esta noche estar reunidos aquí, en el cual vamos a tratar temas muy interesantes acerca de cómo prevenir el abuso y la violencia en los menores, Señor. Pedimos tu presencia y tu compañía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar en el tema, ¿no? Vamos a entrar en el clímax de esta programación. Y yo quería hacerle una pregunta, doctora Yadira. ¿Cómo podemos ayudar a identificar si tenemos niños que son víctimas de abuso sexual? ¿Cómo identificamos esto? Bueno, generalmente los niños que están expuestos a este tipo de abuso cambian definitivamente su comportamiento. La primera alerta es mirar que su patrón de comportamiento sufre un cambio. ¿Sí? De pronto incluso en la parte altera su sueño, se ponen más nerviosos, lloran con mucha facilidad, son lábiles emocionales en algunos casos. Además de eso presentan pesadillas, terrores nocturnos, esto es, se levantan en la noche desesperados, algunos incluso tienen enuresis, es decir, no logran controlar la micción, su orina, generalmente mojan la cama cuando ya habían superado esta etapa, muestran también signos visibles físicos como inflamaciones a nivel pélvico o en el área donde hayan sufrido el tipo de abuso y claro, su comportamiento como tal se ve afectado. Por eso es necesario que dentro del contexto familiar los padres sean muy perceptivos si es que determinan algún cambio de comportamiento. Esto no quiere decir que si alguien cambió de comportamiento de alguna forma haya sufrido abuso, claro, pero sí debe tener este tipo de características como tales para llamar la atención y decir algo está pasando con mi hijo o con mi hija. Interesante, ¿verdad? En el comportamiento de un niño se manifiesta en su alegría, su crecimiento y su desarrollo debe llevarse de una manera normal. Pero cuando vemos este tipo de cambios o alteración en su comportamiento, como padres tal vez debemos estar alertas, ¿no? Alertas de poder ayudar a nuestros niños. Me acompaña uno de los materiales, una de las revistas de este proyecto, y yo quería hacerle alguna pregunta al abogado Fernando acerca de los mitos y las realidades, ¿no? Vamos a estar entre todos compartiendo estos mitos, realidades acerca del abuso sexual
contra los niños. Estos no son frecuentes, abogado, y tal vez esclarecernos un poquito a qué llamamos abuso sexual en términos legales. Gracias, Rocío, por la oportunidad que tenemos para conversar de un tema muy interesante. Paso a felicitar a Nuevo Tiempo, a ti, Rocío, porque este es un tema que debe conocer la Iglesia, debe conocer en realidad la sociedad. No es responsabilidad solamente de padres en casa, sino es una responsabilidad de todos. Respecto a esto, no es una realidad que no ocurre y es muy, muy frecuente. La UNICEF nos dice que en la edad hasta llegar a los 20 años, 1 de cada 10 mujeres ya habrán tenido algún grado de abuso sexual. Esto es un dato muy alarmante, ¿no? Y esto es una estadística mundial. Pero, ¿qué es abuso sexual? Es lo que yo creo. La legislación nos habla qué es abuso sexual y qué es violación. Abuso sexual nos dice por definición cualquier interacción entre un niño y un adulto, que también puede ser otro niño, en la que el infante es usado para estimulación, gratificación sexual del abusador u observador. Es decir, que puede haber abuso infantil con contacto físico y también sin contacto físico. ¿Cómo sin contacto físico? La pornografía infantil es también un abuso sexual. También hay abuso sexual por negligencia. Es decir, aún yo conociendo de un abuso sexual infantil y no hago nada, también me convierto en un agresor. Es un tema que debe ser compartido con la sociedad para diferenciar qué es abuso sexual y qué es una violación. La violación ya hubo una intervención mayor, un grado mayor, un acceso carnal que diferencia lo que es un abuso sexual. Interesante, ¿no? Poder esclarecer este mito, ¿no? Y ver en la parte legal cómo está definido lo que es abuso sexual, ¿no? Tal vez, doctora, un mito que yo quisiera que usted nos pueda esclarecer. ¿Los agresores usan la fuerza física para abusar sexualmente a los niños? ¿Usan la fuerza física? ¿Esto es un mito o es una realidad? Bueno, no necesariamente usan la fuerza, ¿no? Generalmente se conoce justamente, y dada la definición que nos acaba de dar el abogado, podemos establecer e identificar esto. Los abusadores generalmente son personas de niños, son personas muy cercanas a ellos, ¿no? Están dentro de su entorno familiar o al menos dentro de su círculo social. Por eso, una de las formas para poder ejercer este abuso es la manipulación o la persuasión, ¿no? Generalmente, pues les convencen, les dan regalos, usan cierto procedimiento para abordar al niño, para gratificarle, darle lo que necesita, y generalmente pues usa términos en el sentido de que no es malo lo que están haciendo, que no comenten a sus padres. Entonces, no se podría decir que todos usan la fuerza para el abuso o que no utilizan. Hay un porcentaje que sí lo hace y hay otro porcentaje alto que también usa otros medios para abusar sexualmente del niño. Interesante. Y yo tal vez otra pregunta que me parece oportuna hacerle en este momento. ¿Usted cree que los niños pequeños necesitan saber acerca de este tema? ¿O esto asustaría tal vez a un menor de 6 años, tal vez? ¿O los padres pensarían, no, mi hijo es muy pequeño, no necesita saber? Yo creo que necesitan saber, pero con los términos adecuados a su edad y a la etapa en la que están cursando, ¿no? Y además, bueno, utilizar desde la lúdica, ellos aprenden a través del juego, de la imitación, de lo que miran, de lo que escuchan de sus padres. Es necesario que reciban la información de primera mano, que en este caso es de su cuidador primario, ¿no? Puede ser papá, mamá o la persona que necesite. Son temas tan delicados que a veces los padres dicen, prefiero no usar, no decirle, y que sea la escuela quien eduque. Pero creo que sí podemos manifestar a través del juego qué es, cómo debe protegerse. Además, que si es que comunicamos a los niños de acuerdo a su edad, usando términos, usando materiales y recursos propios
para esa población, estamos dando una información que les va a servir como protección en el futuro, claro, ¿no? Realmente la idea de poder comunicar radica en que ellos sepan identificar y también sepan protegerse como tal frente a este hecho. En la pregunta anterior del uso de la fuerza también quería resaltar algo. Generalmente los niños, depende de la edad en la que están cursando, consideran hasta los 7, 8 años a la figura de cuidador primario, sea papá, mamá o quien le ha dado la protección, como eso, como figuras de protección. Entonces son más factibles de acceder al niño o a la niña y en este caso no utilizar la fuerza, utilizar esa persuasión porque el niño le está mirando como esa figura de protección, de cuidado y de confianza. Entonces sí hay que comunicarles, hay que tener una buena fluidez en lo que se dice, pero utilizando los términos correctos y usando también el juego. A través del juego se determina justamente esos roles que deben tener, pero también hasta dónde puede llegar una persona. Por ejemplo, ¿no? Cuidado en el bañarse, mira que nadie te pueda tocar estas partes que son propias, que son íntimas. Además de eso, jugando de pronto con la muñeca o con el muñeco que se tenga, esto no puede hacer una persona adulta. Y yo he visto que eso garantiza un poco de protección y desde la parte legal me imagino que también esto es un recurso utilizado para poder proteger a esta población, ¿no? Sí, Rocío, quería decir un sí, dato claro, muy interesante. abogado. La Universidad San Francisco de Quito tiene un estudio publicado en el año 2015 y ellos hacen un estudio para determinar a qué edad tiene esa facilidad para captar las definiciones, el concepto de abuso sexual infantil. Y determinaron que desde los 5 años los niños pueden entender plenamente sobre esta situación. Lo importante es que lo podamos compartir, que lo podamos hablar y en todas las esferas. Claro. Por eso felicitaba al programa porque nos permite llegar a las familias para que se conversen las familias, pero también un tema que debe ser conversado en las iglesias, también en las instituciones educativas. Así es, abogado. Sí. Realmente esa es la idea, ¿no? Poder ayudar a nuestra comunidad, tener la información necesaria y ponerle un freno a esto, ¿no? Porque muchas veces por desconocimiento, por patrones de conductas heredados, se hace con los hijos o se permite tal vez, ¿no? Y yo quería tal vez hacer otra pregunta acerca de los mitos. ¿Los niños y las niñas que sufrieron abuso sexual se transforman en adultos agresores? ¿Será que se transforman? Bueno, esto depende mucho del ambiente y del medio en el que se esté desarrollando, ¿no? Yo comparto mucho desde la teoría psicodinámica de la influencia ambiental puede generar como factores de protección o factores de riesgo. Generalmente los niños que han tenido experiencias traumáticas de este tipo y que su medio en el que se ha desarrollado, su familia, su entorno, constituyen factores de protección. Obviamente con la ayuda necesaria no se vuelven estos factores agresores en lo posterior, ¿sí? Pero si el ambiente propicia, generalmente un ambiente vulnerable, un ambiente lleno familiar también lleno de comportamientos autoritarios, de comportamientos violentos, se ha visto, sí, desde la psicología se ha hecho un estudio, sobre todo en los niños más pequeños, que no logran, si su ambiente es un factor negativo, no logran superar este proceso y obviamente pues ellos también se volverán en abusadores en lo posterior. Entonces, la parte psicológica puede verse afectada si su ambiente no es propicio y si se convierte en algo de riesgo, ¿no? Pero si es que el medio en el que se desarrolla le ayuda a superar y le brinda otro tipo de espacios que genere otras habilidades, pues no necesariamente se vuelven agresores. Ok, interesante realmente. Y yo quería tal vez hablar un poquito de los protocolos y esa parte legal, ¿no? Tal vez si un adulto identifica alguna situación de abuso dentro del hogar, dentro de la iglesia o de la escuela donde los niños se desarrollan,
¿Qué debe hacer el menor o el familiar para poder hablar de esto con alguien? ¿Cuáles son los protocolos, no? Y tal vez nosotros en nuestras iglesias tenemos incluso los niños que van de campamento, que salen a algún lugar. ¿Cuáles son los protocolos? Porque esto puede pasar en cualquier ambiente en que se desarrollen ellos, ¿verdad? Muy buena pregunta, Rocío, porque es la parte de acción, ¿no? Ajá. ¿Qué debemos hacer? Primero, la preventiva de llegar a los niños y conversar sobre este tema. Pero los adultos, y en realidad todos, deberíamos entender esta situación. Vamos a intentar hablar con el sentido menos técnico posible, ¿no? Una ley manda, prohíbe o permite. Lo que nos está diciendo el artículo 68 del Código de la Niñez y de la Adolescencia nos dice, si tenemos conocimiento, que lo digamos a la Fiscalía. Pero el legislador dejó otro artículo por si no se entendió bien el artículo 68 y quisiera compartir literalmente lo que dice. Personas obligadas a denunciar. Las personas que por su profesión u oficio tengan conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico o pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán denunciarlo dentro de las 24 horas siguientes de dicho conocimiento. Es decir, es inmediato. Lo conoció, lo debe decir. Y por eso decíamos al inicio que si una persona no lo dijo, se convierte también en un abusador. En un cómplice. En un cómplice, también en un abusador sexual infantil por omisión, porque no lo está haciendo lo que la ley le está mandando hacer. Y le dice que ponga en conocimiento de la Fiscalía. En base a ese artículo tenemos entonces el protocolo. Y hay protocolos para las instituciones educativas plenamente definidas. Lo conoce el Departamento de Psicología, el DESE, elabora un informe, lo conoce la autoridad y lo envía a la Fiscalía, también lo envía al distrito. Si no lo envía a la Fiscalía, porque puede cometer esa falta también la institución educativa, el distrito pone también por obligación legal poner en conocimiento de la Fiscalía. ¿Qué pasa en nuestras iglesias? A veces decimos, no, esto lo conoció el pastor y por ese sigilo del pastor no lo comenta. No, no es que no debe hacer nada, debe hacer llegar este conocimiento a la Fiscalía. En realidad, todos los adultos que tengamos un conocimiento de esta situación, debemos ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. En la iglesia se está siguiendo un protocolo, estamos hablando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Campamentos. Los campamentos, los niños no pueden estar en contacto o en las mismas carpas con otros podemos llamar adolescentes, otros jóvenes, no, sino que sean aventureros en carpas con aventureros, no con adultos. Y los conquistadores en carpas con adultos. Y tal vez le interrumpo, o puede ser con supervisión o con los padres, ¿no? Que el padre puede ser el adulto que acompañe en este caso, pero tal vez no un desconocido, es lo que nos quiere decir, ¿no? No un desconocido. Y el protocolo es ese, no va a ser la diferenciación. También aquellas personas que van a estar en contacto con niños, lo dejan por escrito y hacen llegar a la Junta que no han tenido un problema sobre esta situación de problemas de abuso sexual con niños. Esto nos ayuda para que podamos entender también de que no estamos poniendo en riesgo a nuestros niños. Y si ha habido alguien que ha tenido un problema con esta situación, no puede volver a tener un cargo relacionado con niños. Entendemos que el Señor puede transformar nuestras vidas. Pero hay que precautelar. Si ha sido bautizado una persona que se ha bautizado o se ha rebautizado, aún así no puede tener un cargo de dirección relacionado con los niños en nuestras iglesias. Ese es el protocolo que sigue nuestra iglesia al tratar de precautelar a nuestros menores. Y en casa, papá o mamá saben, conocen, generalmente el agresor es alguien muy cercano a la familia, ¿no? Un tío, un primo, y puede ser el mismo progenitor. Armarse de valor y debe ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. No hacerlo, nos volvemos también en cómplices, nos volvemos también en agresores, abusadores sexuales infantiles.
Tal vez de pronto en estas salidas uno de los protocolos que se puede usar, no sé, es ese consentimiento informado que nos garantiza que va con el permiso y bajo las condiciones que se están generando. Entonces, ese es uno de los aspectos también que se puede tomar en cuenta y que nos sirven. Y yo comparto mucho lo que dice el abogado, ¿no? Generalmente cuando no se denuncia porque no queremos quedar mal o porque de pronto consideramos dentro de la misma iglesia que puede cambiar esta persona, estamos exponiendo a que se repite esa misma acción, porque el abusador no lo va a hacer una vez, va a buscar y va a mirar ese espacio correspondiente para seguir abusando y teniendo a su víctima pues bajo esa visión. Entonces es necesario que se pueda comunicar, pero también es necesario que se pueda creer lo que se comunica, ¿no? Y para eso, si de pronto no estoy segura de lo que me está diciendo o yo dudo, hay expertos que puedo yo llevar a un experto, buscar la ayuda correspondiente para saber si está dentro de lo que miente o no miente. Nadie puede mentir una cantidad determinada del 100%. Algo debe haber que disparó ese comportamiento o esa manifestación. Generalmente no se logra desde la parte psicológica hablar de un abuso, primero por lo que causa la vergüenza que puede existir y segundo porque no es escuchado ni entendido ni creída la víctima. Entonces, ¿qué pasa? Y en esto desde la parte legal, las leyes deberían determinar el no revictimizar porque tiene que pasar por varios espacios y le hace vivir nuevamente a la víctima justamente estos episodios, estos procesos tan traumáticos que tuvieron. Por eso, si usted mira que su hijo o hija viene, le comenta sobre lo que está pasando y usted está siendo testigo de un cambio de comportamiento, mira este tipo de pautas que se han dado, crea de primera mano, los padres deben creer, buscar las ayudas correspondientes para que sea un experto quien determine qué grado, qué fue lo que pasó, porque generalmente dicen los niños no mienten o los niños mienten. No es así, tenemos que nosotros mirar y buscar si es que no tenemos expertos, ¿no? A veces decimos, no, es que como tiende a mentir y tiende a llamar la atención, minimizamos este abuso, el hecho. Entonces, sí es necesario que se tomen en cuenta estas pautas para que se busque estos protocolos. Hay los protocolos. Lo que pasa es que no se les quiere ejercer, tal vez porque son muy amigos, tal vez porque no queremos quedar mal frente a, pero ante todo hay que precautelar la integridad y hay que mirar al ser humano como eso, ¿no? Como un ser humano que le pasó algo y que necesita esta ayuda correspondiente. Claro. Sí, la doctora dice una cosa muy interesante, ¿sí? ¿No? Toda salida que tenga que ver con nuestros niños tiene que ser formal, además si es dentro de la iglesia. Claro. Tiene que haber una autorización de la junta y toda reunión debe estar acompañado por un anciano. Si no se cumplen esas características en las que se le dice voy a salir a tal hora y voy a regresar a tal hora, no puede concederse el permiso dentro de una iglesia. Esa es parte del protocolo. También la doctora mencionaba un detalle muy interesante, ¿no? Si un niño o una niña ha sufrido un abuso sexual y que le preguntemos a cada rato, no es conveniente porque revictimizamos, nuevamente está en esa situación. Le llamamos al pastor que le cuente al pastor, le llamamos a la abuelita que le cuente a la abuelita. No, ya tenemos esa información, inmediatamente acudir a la fiscalía pone al profesional que hace la evaluación y continúa el proceso. Interesante, ¿no? Realmente no quedarnos callados. Cuán importante es poder hacer que estos protocolos sean una realidad y poder ayudar a la víctima que está sufriendo el abuso. Y usted me contestaba uno de los mitos que nos decía aquí, ¿las criaturas mienten o inventan cuando dicen que fueron abusadas? No mienten. Generalmente, no es que mienten. Si es que comunican algo, debe justamente canalizarse, escuchar, de primera mano escuchar. Los padres tienen que escuchar y no emitir esos criterios de minimizar. No debe haber sido así. Es que tu tío no te quiso topar, es que el vecino de pronto tú le percibiste de manera inadecuada.
hay que escuchar, y si nosotros determinamos estos factores, justamente buscar la ayuda, ¿no? Si ya me está comunicando algo, porque debe armarse de tanto valor también para poder comunicar. Claro. A lo mejor ellos no perciben como un abuso, ellos no lo perciben como, dependiendo de la edad, no le perciben como un tipo de abuso porque no hay violencia, porque se les dio de pronto un regalo, se cambió ese comportamiento por algo que ellos querían, pero definitivamente hay que escuchar, hay que buscar la ayuda correspondiente para que puedan ellos ser sometidos justamente a sacar estos aspectos que determinen si es que llegó a mentir, en qué grado llegó a mentir y cuál fue el comportamiento, cuál fue el motivo que le llevó a tomar ese comportamiento. Pero generalmente ellos comunican y dicen a través de... Hay otros que no comunican, ni siquiera comunican. Entonces en los niños generalmente se utiliza el juego, ¿no? para que puedan expresar. Y claro, si yo no estoy segura, utilizo el juego para saber qué fue lo que pasó. No necesito que verbalice o que lo traduzca a términos que yo necesito escuchar para creer. Hágalo a través del juego, y en el juego ellos van a establecer esos roles y esas acciones a las que fueron sometidos. Incluso con los dibujos, ¿no? Estar atentos a los dibujos que hacen, porque hay una situación normal, no para la edad, y que lo está dibujando, no lo está compartiendo, no lo está diciendo, ¿no? Claro. Acompañado de los síntomas y señales que la doctora dijo al inicio. No sé si aquí cabe algo que también es importante, ¿no? Dentro de las iglesias o de esta comunión que puede existir en las personas, es importante, y yo he podido ver, ¿no? Cuando generalmente dentro de los protocolos debería haber esto en las iglesias o en los espacios de congregación de personas, a los niños se les deja ir solos, ¿no? Vaya al baño solo, vaya a la clase solo. No, debe haber un acompañamiento de alguien, ¿no? De alguien que se responsabilice, porque las violaciones también se han dado en estos espacios en los que el niño acude solo, ¿sí? Entonces, padres, sí, es un llamado, acompañemos a los niños, incluso a los adolescentes, o debe haber alguien responsable, al menos si el baño o si el lugar a donde va está dista de la parte central donde se reúnen. Entonces, si es necesario, yo creo que como iglesia deberían tomar en cuenta eso, ¿no? Va al baño, acompañe a la persona, o debe haber un adulto confiable o alguien que pueda estar mirando qué pasa dentro de la dinámica de estos espacios, ¿no? Claro. En los bautisterios, en los baños, en las clases, no permitir que se congregue o se quede solo un niño con un adulto. Es preferible que bajen, hagan un barrido de las clases para saber quién se queda, quién no se queda, sacar, y que todos estemos congregados. Yo creo que eso es un aspecto importante, porque ahí se han dado los mayores abusos. Sí. Los abusos sexuales no es una cuestión que pasa en otro país. Pasa en nuestro país, pasa en las instituciones educativas, pasa en casa, y también puede pasar en las iglesias. Importante realmente educarnos, ¿no? Y poder educar a nuestros pequeños también, incluso a saber decir no. A poder comunicar, a poder frenar ellos desde pequeñitos, y nosotros poder ayudar como adultos, como iglesia, a que ellos puedan identificar y puedan protegerse, autoprotegerse. Correcto. Realmente un tema muy interesante, ¿no? Y creo que nos podríamos extender en más tiempo, pero llegó el momento de finalizar este programa, y agradecemos mucho a la doctora Yadira, al abogado Fernando, por estos temas tratados. Hemos esclarecido mitos, hemos visto qué protocolos vamos a usar si realmente identificamos algún tipo de abuso, y decir basta, romper con esa cadena de quedarme callado y poder ayudar a la persona que está siendo agredida, a la persona que está siendo abusada, a la persona que está siendo violentada. Que podamos tener la luz de parte de Dios para poder tener el conocimiento necesario y poder poner freno a esto, y poder ayudar a los más vulnerables a poder decir que no y parar con esto, ¿no? Basta de silencio, como dice nuestra campaña. Es una campaña que va a ayudar mucho a que podamos prevenir el abuso y la violencia dentro de nuestro entorno social en el cual nos desarrollamos. Muchísimas gracias por este espacio, gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron aquí con nosotros,
y nos vemos mañana en el último programa que vamos a tener de esta serie Basta de Silencio. Buenas noches.